Astrología y carta astral, el tema de un nuevo episodio en Voces que despiertan, el espacio que contribuye a transformar paradigmas sobre la espiritualidad y te invita a despertar a nuevas realidades y estados de conciencia. En este episodio hablaremos sobre cómo se relaciona la astrología con los ciclos, cómo te ayuda a tomar decisiones y te permite a la vez tomar conciencia de tu realidad para dejar que la experiencia te transforme. Nos acompaña desde Colombia Diana Ramírez, arquitecta de profesión y astróloga. Su inclinación hacia la comprensión del misterio del ser humano la ha llevado durante más de 30 años a estudiar diferentes temas en el campo de la espiritualidad. Nos compartirá cómo usa la astrología para despertar conciencia y la arquitectura para construir nuevos espacios que posibiliten este despertar. Esto es Voces que despiertan. Diana, bienvenida, muchísimas gracias. A mí, muchísimas gracias a ti. Yo estoy muy contenta de poder estar en este espacio y agradezco la oportunidad. Te la agradezco de corazón porque creo que cuando los seres humanos caminamos y caminamos y caminamos, ese caminar no tiene sentido, sino es para apoyar con lo aprendido a todos los que vienen caminando atrásito, ¿sí? Porque en realidad, pues la vida es un camino, ¿no? Entonces, la gracia de este caminar es que en espacios como estos se nos brinde la oportunidad de compartir no solamente el aprendizaje de, del método, de lo que viene, como tú bien lo dices, sino también de dónde partimos, ¿no? Porque siempre seremos, esa es la posibilidad de ser ejemplo y de en realidad poder compartir y entregarle a los demás. Yo siempre digo que uno va como entregando una posta, ¿no? Como que en estas carreras uno camina y le está entregando la posta a los que siguen, ¿cierto? Para irlos dejando un poquito más adelante en términos de evolución de conciencia, que es en realidad el verdadero camino que tenemos que hacer todos los seres humanos. Entonces, pues agradecida por esta oportunidad. Espero que lo que conversemos eh, tenga una apertura importante y quien lo necesite lo reciba. Muchas gracias. A ti, Diana, ¿tú cómo vives ese despertar de conciencia? Hoy en día, ¿cómo lo respiras? Ok, mira, en la manera como me presenta, ¿cierto? Yo caminé mucho tiempo perdida. Creo que caminamos todos muy perdidos muchas veces, ¿no? Porque siempre tenemos como un anhelo, un llamado, como dice una amiga, el tambor suena, ¿no? Suena. Mientras estamos en la Matrix, en este tema de produzca, consuma, siempre decimos, pero como que hay un anhelo, hay un llamado, ese tambor que dice, la vida no es solo esto, ¿sí? ¿Qué más es lo que hay que hacer? Porque esa manera fue siempre como el vivir hacia afuera, ¿sí? El vivir, yo le digo la Matrix amorosamente, pero digamos que es como todo lo que hemos construido entre todos, ¿no? Esta conciencia de el estar y el tener, ¿sí? Que no estoy en contra de ella, pero ni riesgos. O sea, en el mundo estamos y mientras estemos en el mundo tenemos que vivir en el mundo, ¿cierto? Porque por eso estamos hoy, en este momento, en este planeta, ¿sí? Entonces, mi despertar lo vivo a través de mi herramienta. O sea, este despertar de conciencia se lo agradezco todo a la astrología. Yo todas esas otras cosas que estudié, creo que las estudié por el camino, simplemente era en el afán de escuchar el tambor e ir mirando porque somos buscadores eternos, ¿cierto? Y esa es la magia del ser humano, la capacidad de asombro, la necesidad de ir siempre caminando, buscando, entendiendo, profundizando en las cosas que nos van moviendo, ¿no? Entonces, hoy yo vivo este camino desde la herramienta que encontré, que para mí no hay una más completa, que es la astrología. Pero todo lo que
aprendí no solamente en estos otros temas de terapias alternativas, sino en mi camino profesional, pues me ayudaron y me llevaron al momento en el que estoy, ¿cierto? A vivir y a entender el mundo o la vida a través de la astrología. Claro, como que cada herramienta con la que uno se encuentra o que lo encuentra uno es como en una etapa precisa, para un momento específico. Algunos se quedan con eso durante mucho tiempo o toda la vida, o otros simplemente entienden que cumplió un propósito y sueltan. Suelta, exactamente, sí. Sabes que ahora que tú hablabas, había algo que me llamaba la atención, porque lo solemos decir mucho las personas que investigamos, que exploramos en términos del ser humano, de la espiritualidad, y es el buscador, ¿no? Somos buscadores. Pero una cosa que me parece fascinante de ese término es que es un buscador que busca pero no sabe qué es lo que busca, es más, se Claro, refiere más a la apertura con la que vive la vida, porque somos como exploradores, estamos ahí caminando, pero realmente no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero tenemos ese nivel de apertura y fascinación por cada cosa que encontramos, ¿no? claro. Yo le digo a ese, es que nosotros arrancamos como seres humanos en un camino al que yo le digo el automático, ¿no? Vamos cumpliendo cosas de acuerdo a lo que todos planeamos que debemos haber hecho, ¿sí? Entonces, periodos de la vida en los que estudie, entonces después escoja una carrera y entonces después organícese y mire si se va a casar, si se va a hacer en pareja, si va a seguir estudiando, ¿sí? A lo que le decimos como papá, mamá, nene, sofá, ¿no? El programa, y no está mal, insisto, o sea, eso es absolutamente respetuoso porque eso es lo que nos condiciona y nos ayuda a estar en este plano, ¿cierto? Pero en edades astrológicas, pues la astrología, enseguida hablamos de la astrología, pero digamos que hay un momento en la vida que es hacia los 35 años, que el ser humano puede empezar a despertar un poco de ese automático, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento la programación no encaja muchas veces en el ser. Entonces, en la edad biológica de las mujeres, por ejemplo, bueno, y entonces, si llega a los 35 y no se ha casado y no tiene hijos y no sé qué, el reloj biológico le dice, bueno, y entonces, ahí hay unos momentos súper bonitos de decisión porque ahí se entiende, venga, es que no todo el mundo tiene que casarse, ni todo el mundo tiene que tener hijos, ¿cierto? Ni todo el mundo tiene que seguir los pasos de cómo le han dicho que debería ser. Entonces, ahí hay como un primer despertar. Bueno, esto es así, esto será siempre así, ¿cierto? Entonces, esos despertares se hacen como, yo le digo a eso como los llamados es ir, ve, esto me está gustando, ¿qué es esto? Esos momentos son como hervorcitos, como el agua se pone a hervir, ¿no? Entonces son pequeñas aperturas, como tú bien lo dices, a métodos, a experiencias, escucho una conferencia, veo una película, tengo una conversación importante. Entonces hay aperturas de conciencia de, oiga, de pronto esto es otra cosa. Pero en nuestra programación está en seguir buscando afuera, ¿sí? Entonces buscamos muchas cosas que de pronto es afuera, el método o el aprendizaje o las cosas que sí me van a llevar, ¿cierto? Hasta que un día ese hervorcito, ¿sí? Entonces cada que uno tiene una cosa de esas es como que el agua hierve, pero entonces uno vuelve y baja el agua y sigue trabajando y va el otro día a la oficina y vuelve, ¿no? Y de pronto un fin de semana va y hace otro curso y entonces el agua volvió a hervir y vuelve y la baja, ¿sí? Entonces, hasta que un día está el hervor, el agua realmente puede hervir, ¿sí? Entonces ya hay un punto de fusión, ya hay un punto de efervescencia y ya, entonces ya sabemos que el camino no es hacia afuera, ¿sí? Entonces empezamos a hacer conciencia de que en realidad el camino es hacia adentro. Y ahí es donde yo digo que realmente empezamos el camino, ¿sí? Diana, digamos que ahí tú mencionabas y que eso lo he observado también en muchos casos, que es llegado a los 30, algo sucede.
Muchos Ajá. dicen que está asociado digamos, a esos patrones culturales con los que crecimos, religiosos, ¿no? Jesucristo, ¿no? A los 33 años muere. Entonces, también lo hemos tomado y lo hemos integrado como un momento en el que necesitamos morir a algo. No todo el mundo muere de la misma manera o en la misma dimensión a cosas que realmente trascienden y transforman la vida. Pero siempre tenemos como esas muertes importantes con respecto a los demás eventos que hemos tenido en nuestra vida para poder abrir y despertar esa conciencia. Desde el punto de vista de la configuración astrológica, y ya nos explicarás un poco más, porque de astrología lo que conocemos, los horóscopos, ¿no? El Ujú. horóscopo, los signos zodiacales y ya. Realmente yo creo que hay una labor pedagógica por hacer maravillosa que yo creo que aquí tú nos vas a ilustrar sobre eso. La astrología de un lado, lo de la edad y ya entramos ahí a qué tiene que ver la astrología con el resto. Listo, gracias, porque en realidad esa es mi labor. Yo insisto en que la astrología la aprendimos como algo muy difícil de entender y tenemos muy poquita conciencia del potencial que tiene, de todas las posibilidades que dan. Y digo que es mi labor porque yo insisto y quien viene a mi consulta siempre, yo siempre le digo es que mi interés es que tú salgas de aquí con una traducción. Digamos que yo aprendí astrologués como un idioma, porque en realidad es un lenguaje simbólico como lo es cualquier lenguaje, ¿sí? Pero yo aprendí eso y el que llega a la consulta viene a que yo le traduzca, no a que le hablen astrologués. Entonces sí, que tiene a Júpiter exaltado, pero ¿y eso qué es, cierto? Entonces, la astrología eh, tiene dos aspectos muy importantes. Bueno, tiene miles, pero yo lo parto más o menos en dos. Uno es que ese momento en el que nacemos tiene un diseño cósmico, ¿sí? Porque es la posición que tienen todos los planetas, los asteroides, la luna, el sol, digamos nuestro vecindario en el sistema solar, ¿cierto? Ese vecindario del sistema solar tiene unas posiciones, cada uno está en un lugar, ¿m? Girando a distintas velocidades y tiene un telón de fondo que son las constelaciones. Y las constelaciones son figuras hechas uniendo estrellas como si fueran punticos, ¿sí? Entonces, con esos punticos fuimos haciendo figuras. Esas son las constelaciones que están allá en el fondo, pues son dibujos hechos con estrellas que hemos hecho desde los primeros hombres hasta 1920 y pico. Diseñamos y dibujamos. Entonces, desde ahí nació una cosa súper bonita y es la relación con el cielo para orientarnos, porque las constelaciones se hacen para orientarnos. Cuando estábamos pasando de cazadores, recolectores a agricultores como especie, ¿cierto? Necesitamos el cielo, eran las únicas que nos orientaban. Las llanuras, las estepas, los desiertos, el mar, ¿cierto? Donde no hay referencias geográficas, pues el cielo nos orienta. Y eso quedó en nuestro inconsciente colectivo. Entonces nosotros tenemos al cielo como una manera de orientarnos. Todo ese tejido que se forma en el momento en que uno nace es una impronta, ¿sí? Es como una estructura energética que se fusiona con esta maquinita biológica que viene de la Tierra, que es nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Pero no es solo esto, sino todo lo que trae esto en memorias, en ADN, en códigos genéticos. Esa fusión, ¿sí? Tiene un propósito y es que este tejido nos pone unas tareas o unas materias que este tejido de la Tierra viene a experimentar, ¿cierto? A fusionar. Entonces, en ese orden de ideas, esto es nuestra orientación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ayuda a entender esto? ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo que nos constituye? Y por eso ahí esto es un gran camino de autoconocimiento, porque de esa manera yo empiezo a ver qué es lo que yo soy. Yo siempre les digo, es como, a mí me gusta este ejemplo. Yo siempre he tenido unas aspitas, ¿sí?
como un rotorcito, ¿cierto? Unas hélices. Y siempre he creído que soy helicóptero, ¿sí? Pero hijo de madre, no vuelo. Y los pájaros no me miran bien y yo no logro desplegar mis alas. Cuando yo veo mi estructura energética a través de la astrología, pues me doy cuenta que las aspitas no son del rotor del helicóptero, sino de un barquito, de un velerito, ¿sí? De una embarcación. Entonces, yo soy un barquito y mis amigos son los peces y mi elemento es el agua. Entonces, cuando yo hago conciencia de eso que yo soy constitutivamente, ¿sí? Yo puedo empezar a trabajar conmigo. Entonces, esa es una mirada fundamental, el autoconciencia, autoconocimiento. Y el otro es el reloj. Entonces, ¿por qué? Porque todo en el universo es cíclico. Nada se mueve lineal, absolutamente nada. Todo está girando. Nosotros alrededor de una estrella, esa estrella alrededor de un sol central de la galaxia, esa galaxia alrededor de un cúmulo central del universo, todo siempre se mueve en círculos. Entonces la vida nuestra también se mueve en espirales y en círculos de camino de conciencia, ¿sí? Entonces, a esto cuando nacemos siempre nada es estático, esto es simplemente una foto, pero a esa foto le están pasando la carta natal, ¿cierto? Le están pasando eventos todo el tiempo porque el cielo se sigue moviendo, ¿sí? Entonces, esos son los relojes del tiempo. Y por eso ahí podemos ver que el hombre tiene unas etapas clarísimas en la vida, ¿sí? Esos despertares o esos momentos en los que el hombre se completa, que para terminar la pregunta es eso, unos tiempos específicos. Hay un tiempo de maduración cuando estamos listos, que es entre los 29 y 30 años, porque eso corresponde a un ciclo de un planeta que se llama Saturno, que entre 29 y 30 años cierra el ciclo, entonces se nos madura, ¿sí? Y como esos hay muchos ciclos de planetas que coinciden literalmente con los momentos como de clic en el ser humano, ¿sí? Entonces, por eso es que esto no es solamente hacia acá, sino hacia, porque no es solamente yo, sino yo y mis circunstancias, ¿cierto? Mis relaciones con entrar en ese ciclo y respetar los ciclos del universo, ¿sí? O los ciclos del cielo. Como tú dices, esto es un estudio realmente serio, porque ¿no? Uno encuentra los horóscopos en las revistas, pero siempre como que le dan un tinte de poca seriedad o que no tiene mucho fundamento, simplemente es para divertirse, que uno comienza a buscar en los horóscopos, quizás hasta para reírse de lo que les dicen. Eh, a, Sí. a- a veces uno ve por ahí en las revistas, por ejemplo, los signos más mentirosos, Ajá. los signos más Escriben cualquier sexuales. cosa. Eso realmente, ¿qué tiene de cierto? O sea, ¿de Nada, dónde viene? nada. Y además porque quieren darle esa tonalidad a algo que realmente es un estudio y podríamos decir que es una ciencia, porque lo es. Claro, claro. Lo que pasa es que un horóscopo, primero que todo, pues encontrar quien haga un horóscopo serio, difícil. Sé que los hay, ¿sí? Y con el respeto de unos que sé que son astrólogos y se sientan y escriben un horóscopo, pero muchas veces no son ni siquiera astrólogos, ¿sí? Y lo que escriben es como lo que se van inventando, ni siquiera miran una carta. Pero no hablemos de esos, porque esos claramente son buenos escritores, buenos comentaristas de cualquier cosa. Cuando un astrólogo hace un horóscopo, solo habla de un aspecto, uno, que es la posición del sol, ¿sí? Todos sabemos qué signo solar somos, signo solar, dependiendo del mes en que nacimos, ¿cierto? Ok. Pero el Sol tiene un signo, como lo tiene la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, por hablar solo de planetas, ¿sí? Pero además, entonces, hay unas otras cosas que se llaman asteroides que también son muy importantes porque son como planetas chiquitos, ¿cierto? Pero no solamente eso, entonces, por ejemplo, yo soy Géminis. Entonces, Géminis, ¿por qué? Pues porque el signo solar, cuando yo nací, que nací en junio, mirábamos al sol y detrás del sol estaba la constelación de Géminis. Pero no todos los Géminis son iguales, Ujú. porque depende.
el dueño de cada signo es un planeta. Entonces, mi Géminis, el dueño de Géminis es Mercurio, un planeta, ¿cierto? Yo puedo tener a Mercurio en Tauro, en Géminis o en Cáncer. O sea, ya ahí me hace distinto, ya soy un Géminis distinto de entrada, ¿sí? Aquí, ya son particularidades. Yo puedo tener ese sol en cualquiera de las 12 lugares o espacios o casas de la carta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso también, la manera como se mueve el relojito, estaba mirando y tenía mi ruedita por aquí, tiene que ver con la hora de nacimiento. Entonces, en realidad un mapa astral tiene muchísimas capas, muchísimos condicionantes. Por eso nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, un horóscopo, en términos astrológicos, está leyendo, digamos, como, ¿qué será? Como una décima o, ¿sí? Parte de lo que realmente puede ser un mapa. Pero un mapa es personal, es netamente personal, porque no solamente depende de esa posición, como te digo, del Sol, sino que hay otros aspectos que nos dice la carta de todos los planetas, pero nosotros como seres humanos tenemos unas constituciones, hay otros aspectos, no solo somos el Sol, o sea, no solo somos pensamiento, también hay emociones, también hay personalidades, identidades, entonces la complejidad del ser humano toda está en la astrología. Así que un horóscopo es eso, ruido, diversión, pero está muy lejos de ser astrología, ¿sí? La astrología es una se supone que es una pseudociencia, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la revolución científica, cuando nuestro amigo Descartes arregló el mundo, y entonces todo lo que no era medible y tangible, ¿cierto? O probable con el método científico, pasaba a ser pseudo. Pero entonces hasta, mejor dicho, hasta hace 300 años, ¿cierto? La astrología acompañó a la humanidad. Y estamos hablando de que las primeras, digamos, conciencias y trabajos serios sobre astrología están en la Mesopotamia antigua, ¿cierto? Los caldeos, los asirios, los matemáticos que eran astrónomos y eran astrólogos, porque en realidad esto estaba, la astrología empieza como, se llama astrología mundana, cuando estamos mirando la relación con los ciclos. Entonces vemos, por ejemplo, los calendarios lunares, eso es astrología. O sea, empezó, de ahí nació, ¿no? Porque era la necesidad de estar viendo cada cuánto había una luna llena, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las lunas llenas hacían subir las mareas. Entonces sabían que además cada 3 lunas llenas cambiaba la estación. Entonces fue la manera de ir midiendo el tiempo. Entonces eso iba ayudando de alguna forma a predecir, ¿cierto? Entonces ya sabían que, vamos en la luna número 2, falta otra luna y cambia el tiempo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Hablando de lo que venía, pero no estaban adivinando. ¿Por qué? Porque habían estudiado el ciclo de la luna y sabían que estaban, faltaban otros 28 días, otra luna llena, ¿cierto? Estaban hablando del futuro, pero sobre cosas tangibles, ¿sí? Reales. De acuerdo. No estaban adivinando. ¿Mm? Desde ahí yo creo que ahí fue donde se nos enredó la pita a mí, porque desconectamos de eso y lo volvimos una ciencia oculta, una cosa rarísima, pero la astrología ha acompañado a la humanidad siempre, siempre, porque es la pauta, ¿sí? Es como el relojito que nos va indicando. Yo le digo el mapa, creo que es mucho más fácil entenderlo como un Sí, de mapa. acuerdo. Claro, Un es un mapa mapa, específico para cada uno. claro, y para la Tierra misma también, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar de astrología mundana, qué está pasando con el planeta, ¿sí? En qué ciclos vamos como planeta, qué le está pasando a la humanidad, cuáles son los ciclos de los gobiernos. Todo eso está ahí porque, insisto, todo es cíclico. Entonces, clarísimo y lo más importante es entender que no estamos adivinando,
no es una cosa especulatoria. Es entender que si hay unos ciclos, pues esos ciclos se cierran. Y simplemente es mirar hacia adelante en el reloj cuándo se cierran o cuándo se abren, ¿sí? Como el ejemplo que te pongo, sabiendo que en 28 días hay una luna llena. Si hoy hay una luna llena, en 28 días hay otra, o sea, a no ser que el mundo se destruya, ¿no? Entonces, cuando trascendemos esas generalizaciones que solemos advertir cuando leemos esos horóscopos o los escuchamos, cuando trascendemos eso y vamos y profundizamos un poco más en la astrología, ¿hasta dónde podemos ir en esa comprensión? Es decir, voy a comprender mis ciclos. Además, dicen que las mujeres somos muy cíclicas, pero los hombres yo creo que son mucho más cíclicos que nosotras, Pero claro, todos somos cíclicos. Absolutamente todos, sí. pero en tiempos distintos. Entonces, digamos que los tiempos que nos rigen a cada uno son distintos. Quizás algunos coincidimos justamente con esas alineaciones que tú mencionabas. Cuando estamos haciendo el estudio de nuestros astros, la pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y cuál es esa información que nos puede permitir? ¿Nos permite tomar decisiones? Digamos, ¿podemos utilizar esa información para tomar decisiones? Pero por supuesto, es más, para eso sirve. Porque Porque mira, es súper bonito cuando alguien llega a la consulta, es que quiero hablar de este tema porque estoy decidiendo, porque yo digo, ya sabe qué pasa, ¿cierto? Ya sabe, lo único que necesita es verlo en el mapa. Esto es como, yo sé para dónde voy, pero ay, ¿con cuál camino es que es? Entonces yo abro el mapa. Ah, no, si era por aquí, ¿sí? Algo a mí me dice que es por aquí, pero no me estoy acordando. Venga, yo miro en el mapa, ¿cierto? Bueno, nosotros decimos mapa, hay que actualizarle a los niños actuales. Abren el GPS, el Google Maps o el Waze, ¿cierto? ¿Por cuál? ¿Sí? A que me anuncie por cuál. Allá va a ser el desvío, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir mirando. Lo mismo es la astrología, es un mapa que nos va a decir, nos va a ayudar y nos va a generar muchas certezas, porque mira, cuando una persona está indecisa, falta un hervorcito. Entonces yo a veces les digo, claro, no es el momento porque todavía estos aspectos no están, pero te prometo que en 2 meses o hacia el 15 de marzo o hacia no sé qué, cuando ya los planetas se ajusten, ahí ya sabes qué va a pasar o ya ahí la tienes clara. Y sí, y sí, porque literalmente esos son los ciclos, ¿cierto? Los relojitos que te van a ayudar. Entonces, claro que te ayuda a tomar decisiones, pero hay una cosa súper bonita. Los astros inclinan, pero no obligan, le aprendí yo a mi maestra, ¿sí? son Entonces, tendencias. claro, es mapa. Entonces el mapa te dice allá hay una, digamos, como un premio de montaña, ¿cierto? La carrera está, la carretera está destapada, ¿sí? Entonces yo digo, pues yo tengo que mirar si yo ya estoy equipada, ¿cierto? Para subir esa montaña, ¿sí? Si todavía no soy capaz de subir la montaña, pues todavía no la subo, ¿sí? Porque es mi camino. El mapa está mostrando el camino personal y uno lo recorre en la medida de sus posibilidades, ¿cierto? Como se sienta mejor. Por eso a veces nos precipitamos, ¿sí? Queremos hacerlo y no era el momento, no era el tiempo, ¿sí? Nos tiramos al agua sin haber revisado un poco si ya íbamos Además lo listos para sabemos, la prueba. intuimos. Claro, pero por supuesto que lo sabemos, ¿sí? Entonces, de eso sí hay una cosa clara. La vida, decía otro maestro mío, uno la vida no se la pasa por manteca. La montaña la tiene que subir. Hoy, mañana, dentro de 3 meses, la tiene que subir. Pero es más bonito hacerlo con conciencia. Bueno, yo con toda la conciencia me le voy a meter a esto. ¿Mm? Voy a empezar este proceso, ¿sí? Procesos fuertes de vida, me quiero ir del país, quiero cambiar de trabajo, me quiero casar, me quiero divorciar, ¿sí? Por experiencias, ¿cierto? Venga, ¿cómo ya estoy listo para vivirla o ya siento, porque a veces la vida empuja también, ¿no? Y no queremos, y la vida dice, no, es que antes, cierto, lo que uno no hace antes de la tormenta lo hace por uno. Esa es otra cosa. Uno sabe que tiene que tomar una decisión, que tiene que hacer lo que tiene que hacerlo, y a veces se congela.
Bueno, la vida amorosamente, ¡pin!, empuja. Y ese trabajo que no he querido soltar y no he querido soltar y no he querido soltar, pues el jefe me echa o se acaba el trabajo, ¿cierto? Igual lo solté. O la relación en la que yo soy incapaz de irme, pues el otro se va. ¿Mm? Pero esos son los procesos de cada uno, ¿cierto? Cómo vivo la experiencia es respetable, pero el mapa siempre te va a mostrar qué hay. Esa es la gracia de la astrología. En qué tiempo estamos, en qué momento de vida estamos, ¿sí? Y esto era una cosita que yo digo, qué bonito aprender a vivir con la sincronicidad del universo, o sea, en los mismos ritmos, ¿sí? Entendiendo que somos parte de. Entonces es como, yo a veces pienso que es como si fuéramos una matica de maíz, ¿sí? Que queremos tener maíz antes o queremos tener maíz después, ¿no? La vida, el maíz será maíz en el tiempo que tenga que ser, ¿sí? Ni antes ni después. ¿Mm? Entonces, la astrología es esa herramienta a mí, es que es increíble. En la medida en que uno va entrando, cada vez tiene respuestas más claras. En la medida en que uno mejor pregunte, más detallado pregunte, ¿cierto? Pues más claridad tenemos. El tema es que estos, como tiene tanta información, digamos, en una sola cosa está condensada tantísima información, ¿m? Porque en el mapa está los ciclos, las estaciones, en el mapa está el ciclo de la Tierra, ¿sí? Alrededor del Sol, el ciclo del sistema solar alrededor del Sol central de la galaxia. Está el ciclo de las eras, que son el movimiento que tiene el planeta de casi 26.000 años, que nos va haciendo cambiar de era, que por ejemplo es el momento actual, ¿no? En este momento como civilización estamos entrando a la era de Acuario, pero sí, pero que todavía entrando, pues sí, porque es que las entradas se demoran 150 años, 150 años y no encuentro Ok. mi ruedita, ya la vi. Entonces, esos ciclos planetarios que son tan largos, en vida humana no los entendemos, porque este es un esquemita, digamos, de la rueda, ¿sí? Entonces, esto se va demorando. Hay un movimiento de la Tierra que lo aprendemos en el colegio que se llama precesión de los equinoccios, que es como un trompito, ¿sí? Sí. La Tierra se mueve como si estuviera pegadita en el polo sur y se mueve en el polo norte, ¿cierto? Gira como un trompo. Esta precesión de los equinoccios se demora casi 26.000 años. Entonces, para recorrer la ruedita, los signos o las constelaciones que hay allá, ¿sí? Nos demoramos, la Tierra se demora 2.160 años por signo. ¿Mm? 2.160 años. Eso es un montón de tiempo. Entonces, a eso le decimos eras. Entonces, un gradito de la circunferencia que tiene 360 grados, un gradito se recorre en 73 años. Ok. O sea que el cambio se da en 146 años, ¿sí? Entonces esos tiempos nosotros no los entendemos, ¿sí? Porque son demasiado largos para nosotros. Mm. Entonces creemos que es lineal, pero cuando podemos alejarnos, pues vemos que no es lineal, que es circular, ¿sí? Entonces, esos son las conexiones con los tiempos y los ciclos, no solamente de la Tierra, sino del sistema solar y de la galaxia, ¿no? Porque es que estamos en este lugar, en este ambiente. Entonces, los seres humanos es como si apenas estuviéramos saliendo de la alcoba, ¿sí? Y vamos a descubrir que hay otros espacios, ¿sí? Y después vamos a descubrir que esos otros espacios son una casa y que esa casa está en un edificio y ese edificio en un vecindario, ¿sí? Pero ¿eso cuándo va a ser? Pues en la medida en que a los seres humanos nos vaya eh, entrando esa información, ¿m? Porque necesitamos ir creciendo, ¿cierto? Eso es el proceso de evolución. ¿M? Y cuando rompemos los ciclos, ¿es posible romper esos ciclos, esos macrociclos? Romperlos. Sí, digamos, con lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos, tenemos tal poder que estamos rompiendo esos ciclos de la naturaleza y que tanto
influencia tienen en los ciclos del universo y en los ciclos que tenemos que cumplir como planeta, que tú mencionas. Estamos entrando a la era de Acuario, pero es posible que nosotros como seres humanos hagamos algo que rompa esos ciclos o incluso mis ciclos personales, ¿no? Tengo un ciclo individual y por alguna razón yo termino rompiendo el ciclo y terminando antes de tiempo algo. Sí, sí y no. Yo puedo romper el ciclo cuando quiera, pero el que yo rompa mi ciclo no significa que el ciclo termine, Ujú. porque el ciclo es el ciclo, ¿sí? Mi proceso de Saturnino o los procesos de Júpiter que son de 12 años, ¿cierto? O los de Saturno de 29. Entonces, pues son periodos de tiempo. Entonces, acabamos de vivir, por ejemplo, 3 años de Saturno en Capricornio. Fueron 3 años durísimos para la humanidad. ¿Cómo lo vive cada uno? Pues depende. No solamente de la postura que yo tenga, ¿cierto? Sino de todo el resto de composición, porque de la carta, porque hay cosas que puede que estén siendo muy duras para todo el mundo, pero a algunos nos favorecen, ¿sí? A algunos nos favorecen, por eso somos singularidades, pero en medio de unos contextos, eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ir a transformar individualmente, ¿cierto? Si no transformamos, a ver, ¿cómo te lo explico yo? Todo Eh, depende, porque al el, final el, también es un poco esa dualidad del ser humano. Vivimos en un mundo de dualidad, donde si lo vemos así desde la vacuidad, como nada existe en sí mismo, sino por una naturaleza. Ujú. Entonces, como que hay causas y consecuencias. Entonces, si se suman estas causas, va a haber una consecuencia, pero si una de estas causas no está, pues no va a ser la misma consecuencia. Como que tienen que estar todos estos elementos, estos astros como en la misma posición para que ocurra B. Y si no Ok, es así, va a ser C. claro, pero yo ahí es donde quiero entrar a mí, a que entendamos una cosa que es súper bonita. Como seres humanos hemos aprendido a que yo estoy aquí, soy yo y mis circunstancias, ¿cierto? Entonces yo estoy aquí y viene una experiencia amable, amorosa o una experiencia dolorosa, experiencia, ¿sí? Es experiencia, simplemente. Entonces, ¿qué nos han enseñado? A que yo haga algo con esa experiencia, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido. Que yo soy madura, soy estructurada, no sé qué, en la medida en que yo soy capaz de tomar distinta posición o pararme en un lugar distinto, ¿cierto? Entonces, me robaron, entonces, pues, ¿cómo me paro yo ahí? Me pongo histérica y permito que me maltraten por no entregar un celular o me comporto y señor siga y no sé qué, ¿cierto? En realidad, el tema es al contrario. No es que hago yo con la experiencia, es que hace la experiencia conmigo, ¿sí? Es ese momento y esa experiencia donde me deja a mí, cómo me transforma. Entonces nosotros estamos todo el tiempo haciendo repulsa y mucha contención con los eventos, cómo los controlo, cómo los manejo, ¿cierto? Y eso es todo lo que me genera semejante carga de estrés. Resulta que es que todo lo que yo vivo precisamente tiene que venir a mí, transformarme, ¿sí? Transformarme. Entonces, yo simplemente tengo que observar eso, cómo lo viví, para poder, ese evento, ese momento, cómo lo viví para poder aprender sobre mí, ¿sí? Ay, mira, yo reaccioné así. Ah, ve que me llevaría a mí a esa reacción, ¿cierto? Y entonces ahí yo estoy cumpliendo con mi propósito y es entender qué pasa. Si yo me paro ahí a mí, rompo un poco esto de tengo que prevenir, tengo que ser capaz de cortar antes, tengo que manejar la vida, ¿cierto? La vida, no la vida nos maneja. O sea, la vida es la vida, el flujo de vida, ¿cierto? Que pasa a través de nosotros. Entonces, los que tenemos que ser transformados somos nosotros.
Por eso es que estamos evolucionando. Eso es evolución, ¿no? Entonces, si yo permito que la experiencia me transforme, posiblemente esa experiencia de dolor, la próxima vez no la necesito tan fuerte, porque ya me transformó, ¿sí? Ya permití, ¿cierto?, que eso pasara. Entonces, si yo peleo con 3 jefes, 4, siempre paso de trabajo y peleo y peleo. Yo digo, pues que los jefes, ¿cierto? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, no estoy aprendiendo la lección, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me paro yo distinto frente a esto? ¿Sí? Tal vez esta vez no voy a pelear yo, tal vez esta vez hago caso. En el momento en que yo soy capaz de moverme, ¿sí? Ahí estoy permitiendo que algo me cambie y ahí es donde las cosas cambian, no de otra forma. Entonces, en términos de evolución, los ciclos van, ¿sí? El sol se mueve, sale todos los días a la misma hora. Así yo me levante más temprano, haga lo que haga, el sol está ahí. O sea, la vida, la experiencia, ¿sí? Todo está ahí. ¿Quién hace distinto el tema? Pues yo. ¿Mm? Yo, en la medida en que permito que esas cosas me transformen. Entonces, sí, yo sí puedo romper ciclos, pero ¿como para qué? O sea, ¿cuál es la experiencia o el aprendizaje al romper un ciclo? ¿Sí? Eso sucede naturalmente. Digamos, sí, y más que romper, se termina el ciclo. Porque Claro. tú ¿Cuándo se termina mencionabas, la experiencia? Pues cuando se termina. claro, ¿Mm? Ahora, pero si vives con conciencia, porque si no, muchas veces estás perpetuando un modelo. Entonces, no es que la experiencia no se termine, es que la estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que hago conciencia de ella, ¿sí? Y ahí pero como mágicamente se termina. ¿Mm? podríamos decir que al final, si bien hay unas circunstancias, hay unas tendencias que nos son dadas por el momento en el que nacemos, por también los ciclos de la vida, el ciclo del planeta, tenemos esa capacidad de elegir, o sea, de alguna manera sí somos co-creadores, porque yo puedo elegir en qué momento tomo conciencia de la experiencia para ayudar a que ese ciclo ya se termine y en realidad no se termina rompiéndolo, forzándolo, sino como tú mencionabas, que eso es muy lindo, cuando integro esa experiencia, cuando dejo que la experiencia me transforme. Pero eso no es ni antes ni después, y ahí es donde, a ver, resulta que es que todos somos, como esto es un tejido energético, a mí, ¿sí? Entonces vamos a pensar que ese tejido energético es como un montón de rayitos, como en las películas cuando vemos las alarmas en los museos, ¿no? O sí, en las bodas, que son un montón de rayos así, invisibles, que van a prender la alarma si alguien entra, ¿sí? Ese es el tejido del cielo. Entonces, esto no es eh, unidireccional, esto es multidireccional. Por eso la trama es cuántica, ¿cierto? Porque no es solamente esto, sino que dentro de esto hay otros planos, ¿sí? Entonces, todos esos planos tienen unas condiciones y unas jerarquías. Lo que sí es claro es que como es adentro, es afuera. ¿Sí? Entonces, hay unas cosas, unos planos y unas cosas que se llaman el bien común. ¿Sí? Y si el bien común, el prima siempre el bien común, porque si nosotros nos entendemos como un modulito de una gran malla en la que todos estamos conectados y todos pertenecemos, entendemos que esa malla tiene un bien común, ¿cierto? Y muchas veces, pues como somos nodulitos, este nódulo tenía un propósito, pero pues si el bien común tiene otro, pues este nódulo se sacrifica. Eso lo vemos en la biología, en la ecología, en los sistemas. Toda la naturaleza nos lo enseña claramente, ¿cierto? Entonces, sí, a mí me iba a pasar una cosa chévere, pero pues resulta que para el contexto no era el momento. Entonces, no porque yo la sufra, ¿cierto? Ni es porque entonces no me toque, sino que yo tengo que ir entendiendo que yo hago parte de, ¿sí? Pero ese parte de está como en un plano y yo estoy aquí en otro, ¿cierto? Yo estoy todo el tiempo conectándome, ¿cierto? Pero este yo
es una construcción que hemos hecho entre todos, ¿sí? Porque esta identidad obedece a lo que construí en este plano, ¿cierto? Entonces, esto es un poco complejo, pero es un poco para explicar la situación. En el momento en el que yo entiendo que el ejercicio es darle, ¿cierto? Seguir buscando, seguir remando. Entiendo que tarde o temprano, ¿sí? Las cosas van a cambiar, porque lo único permanente que hemos entendido es el cambio. Nada dura para siempre. ¿Cuándo? Yo tengo clientas, alumnas, amigas, porque con el tiempo se van volviendo como de la casa, ¿no? En que son procesos largos, ¿cierto? Para entender y llegar a donde es. Tengo una divina que después de venir mucho tiempo me dijo, le dije, bueno, ya estás lista, yo quiero que ahora busques a esta otra persona o abramos el camino, y me abrió los ojos y me dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que ya estoy lista? ¿Cómo que yo apenas voy a empezar si yo estoy caminando hace mucho rato? Entonces, sí, pero ¿de dónde venías, no? ¿De dónde venías? Venías de menos, no sé, ni idea. Yo simplemente siento que ya es el momento, ¿cierto? Y años después ella sigue buscando, sigue buscando. Entonces, el tema no es cuándo se acaban las cosas, porque se van a acabar cuando se tengan que acabar, o van a pasar cuando tengan que pasar. Pero mi tarea, como decía San Agustín, que es tan bonito, orad como si dependiera de Dios, ¿cierto? Y haced como si dependiera de ti. Mi tarea es seguir remando. ¿Mm? Así sea remando en Arequipe, pero seguir remando, ¿sí? Y las cosas sucederán o no sucederán, pero yo voy haciendo el camino, ¿sí? Yo voy viviendo, yo voy teniendo distintas experiencias, yo voy observando quién soy, yo voy entrando en mí. Y por eso decimos que el trabajo es conmigo, observándome, entendiéndome. ¿Mm? En la medida en que yo trabajo conmigo, estoy poniéndole a mí carga a este faro. Estoy cargándome de electricidad, estoy aumentando mi potencia, ¿sí? De manera que si yo soy un faro, cada vez puedo iluminar más, pero el trabajo es aquí. Mm. Trabajo aquí con la conciencia de que lo que yo estoy haciendo aquí, pues va a irrigar y va a influenciar lo que tengo aquí, ¿cierto? Cambios locales, transformaciones globales. Porque si yo influencio, ¿cierto? Nos enredamos muchas veces la vida. ¿Dónde tengo yo que estar bien y qué es lo que yo tengo que garantizar? Pues que yo esté bien para que mis hijos estén bien, para que mi pareja esté bien, para que mi jefe esté bien, porque en la medida en que yo puedo generar e impactar este círculo, pues ellos van a impactar otros y ellos van a impactar a otros, ¿cierto? Y esa es la red, ¿sí? No es ir a hacer grandes cosas allá, ¿cierto? Porque eso también es otra cosa que nos han inculcado mucho, el trabajo como en el de expectativas de transformación profunda, ¿no? Que nos vamos a iluminar, que vamos a hablar con seres interdimensionales, ¿no? Y todo eso no es más que más de lo mismo, ¿sí? Una ilusión. Diana, tú hablabas que estamos justamente entrando en la era de Acuario, ¿saliendo de qué era? De Piscis, porque esto es al contrario, porque se llama precesión de los equinoccios. Nosotros nos movemos, nosotros planetas, todo, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y este movimiento de precesión de los equinoccios es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en el sentido contrario, bueno, aquí van a ver la imagen al revés, pero en el sentido de las manecillas del reloj, nosotros haríamos este movimiento, ¿cierto? Iríamos de Piscis a Acuario, no de Capricornio a Acuario, ¿sí? Ok.
Entonces, en el sentido de la precesión de los equinoccios, estamos cambiando de Piscis a Acuario. Hace 2000 años, el que nos metió a la era de Piscis fue, pues, el avatar o el maestro Jesucristo, ¿no? Y todo lo que condicionó, digamos, este cambio en términos religiosos, ¿no? Que el lema y el trabajo de Piscis es el amor incondicional. Por supuesto, él empezó el periodo tratando de enseñarnos esto, ¿cierto? El tema es 2000 y pico de años después que aprendimos, ¿no? ¿Dónde quedó esa lección pisciana? ¿Mm? Del amor. Ahora vamos a entrar a Acuario. Y, no, y todo lo que está sucediendo hace parte de esa transición. Claro, Cada claro. quien también la está viviendo de acuerdo a cómo está listo para vivir, lo que necesita de esa experiencia para que le transforme, lo que necesita transformar, porque cada uno necesita transformar algo distinto. Lo que es claro es que la pregunta es, a mí, ¿qué estamos haciendo los que estamos vivos en este momento? ¿Mm? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos tocó? ¿Por qué coincidimos con este momento planetario, cierto? Entonces, dicen los maestros que, pues, que los que estamos vivos en los momentos de transición somos almitas guerreras, ¿sí? Almitas trasegadas, eh, digamos, capaces, ¿m? Como los guerreros que mandan a la batalla más fuerte, ¿cierto? Porque estos momentos de transición siempre son turbulencia, ¿sí? Entonces, estamos claramente como planeta en un momento de gran turbulencia. ¿M? Este periodo de turbulencia va más o menos hasta el 2024. ¿Por qué? Pues porque el cambio está ahí. ¿Quién nos marca eso? Pues los planetas. Sabíamos que Júpiter, Saturno, Plutón, bueno, 5 cosas se juntaron en Capricornio en el 2020. La astrología lo veía venir, nosotros decíamos, ¿qué va a pasar? Pero ahí hay un clic, ¿sí? Y el clic va a ser mundial. ¿Mm? Entonces creemos que ya, que esto terminó ahí. No, porque es que tenemos que, lo que no hemos entendido todavía, o más o menos ya nos están mostrando, es que en realidad estamos cambiando. Entonces, claro, si hay cambio afuera, claro que hay cambio adentro, ¿sí? En los procesos personales tiene que haber un cambio. El que esté sentadito esperando a que todo vuelva a ser como era antes, se va a quedar sentado. ¿Mm? Entonces es el momento como de, el año pasado fue un año muy difícil, como que aquí, ¿qué pasó? Este es un año de incertidumbre también, porque, pucha, nos devolvemos o nos adaptamos o aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Yo insisto en que es mejor empezar a caminar. O sea, cambió. Nos tenemos que adaptar a cosas distintas. Pero si algo sabe el hombre, la humanidad como especie, es adaptarse. Nos estamos adaptando desde la última glaciación, ¿cierto? Desde esa última, el final del Pleistoceno, cuando ya hubo el deshielo y empezamos a caminar como esta civilización. Eso fue hace 12.000 años, en la era de Leo, cuando empezó, digamos, era la época de Leo, que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con el calentamiento, ¿cierto? Se calienta la Tierra. Estamos llegando a Acuario, que es el signo opuesto a Leo, digamos, en esos cambios de era. Entonces, ese ciclo, por ejemplo, planetario, que es casi de 13.000 años, coincide con un ciclo, es lo mismo afuera que adentro. Eso que le está pasando a la Tierra es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos entre los 42 y los 44 años, cuando Urano hace una oposición. Y ahí es donde los seres humanos le damos la vuelta a la tortica, ¿sí? Lo mismo le está pasando al planeta, porque llegó al momento de maduración absoluta. En este momento nosotros como especie estamos entrando en la adultez. O nos hacemos cargo o se acaba el planeta, ¿cierto? Responsables. Claro, de la casa, ¿cierto? O sea, si nos llegó el momento, se acabó la fiesta, ¿sí? No, ya somos adultos responsables.
o nos organizamos y hacemos algo por esta ruedita. Yo digo a mí que no hemos podido entender que esta no crece, no crece. Y nosotros ya somos como una plaga, ¿no? Queremos que esto siga creciendo, creciendo, creciendo. Dime, ¿quién quiere parar? La señora o la persona que hoy monta un negocio de empanadas quiere vender hoy 10 y quiere vender en 3 meses 100. La multinacional, la empresa que está en una ciudad quiere estar en todas, el que está en un país quiere estar en 10. Todas quieren crecer y crecer y crecer y crecer. Y esto no crece. Entonces, si no estamos haciendo conciencia del cambio como adultos responsables del mantenimiento de esto, que ni crece ni todavía tenemos además donde migrar, pues se nos va a caer la casa encima, ¿sí? Ese es el momento planetario. Por eso Acuario tiene que ver con la comunidad, la comunidad. Todos somos uno, todos vivimos en el mismo lugar, ¿sí? Eso es Acuario, además, es la conciencia del colectivo. Sí, dime. No, la conciencia del colectivo, la conciencia de la equidad, ¿cierto? Y de la corresponsabilidad que nos lleva a generar políticas de sostenibilidad y de equilibrio. Eso es en lo que tiene que enfocarse el ser humano de aquí en adelante. Y eso lo tenemos que traer a la vida personal, ¿cierto? ¿Cómo vamos a equilibrarnos? ¿Qué es en eso que queremos más y más y más? ¿Sí? Porque si no empezamos a incorporarlo en nosotros, que somos como una celulita de este gran sistema, pues la célula, el sistema no cambia, ¿cierto? Siempre esperamos que el sistema cambie y nosotros nos adaptamos. No, yo tengo que empezar aquí, ¿sí? ¿En dónde está mi equilibrio? ¿En dónde está mi sostenibilidad? ¿Qué estoy haciendo yo conmigo, con mi casa, con mi familia, ¿cierto? En mi espacio. ¿Dónde estoy generando esos procesos de equilibrio y de sostenibilidad? Para que las celulitas se vayan contagiando y esto sea realmente un despertar desde el colectivo, ¿cierto? Porque en esta época no va a haber avatar, no va a haber un Jesucristo, ni un Buda, ni un Krishna, no. En esta época somos todos juntos los que tenemos que despertar, ¿sí? Y cada Ese es el uno trabajo tiene, del colectivo. claro, y cada uno tiene una función distinta. Quizás hay algunas personas que tendrán una misión distinta dentro de todo ese panorama, porque somos células, efectivamente, si tú le dices, cada uno es una célula, pero creemos que esa célula no tiene importancia, pero cada uno tiene una función dentro de ese todo. Y nos hemos creído el cuento que mis acciones no afectan para nada. Yo Claro. puedo hacer esto, pero es que soy solo yo. Pero claro, pero si Ujú. todos pensamos de esa manera, ahí realmente hay un movimiento que es perverso, porque cada quien está creyendo que no tiene injerencia o no tiene influencia en todo lo que está sucediendo y realmente lo que estamos viviendo, como quiera que lo veamos, lo que estamos viviendo es producto de todo lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Claro. Pero por eso son tan importantes estos espacios, digamos, para el colectivo, porque es que como vivimos en el automático, la mayoría, ¿cierto? Entonces, no estamos haciendo conciencia de eso, nada. Entonces, la basura la seguimos poniendo en el mismo lugar. Es más, seguimos consumiendo cosas de plástico. Es más, no estamos pidiendo que haya políticas de cambio, ¿cierto? O sea, nosotros somos la solución, cada uno. Entonces, ese despertar es el trabajo desde lo individual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el famoso despertar de conciencia? Es simplemente madurar y hacerme cargo de mí. O sea, es cancelar la cuenta en la oficina de quejas y reclamos, ¿cierto? No hay. No hay. Dejemos de echarle la culpa al sistema, a los políticos, al clima, a todo, ¿sí? En la medida en que yo empiezo a hacer procesos profundos conmigo, ¿sí? Yo puedo pedirle al resto o puedo, es que ni siquiera tengo que pedirlo a mí.
porque es que yo dejo de resonar en esas frecuencias. Si lo pudiéramos entenderlo así, ¿cierto? Nosotros somos energía, la energía se mueve en ondas, ¿cierto? Esas ondas son una frecuencia, ¿sí? Esas frecuencias las mide, ¿cierto? El radar, el sonar, son frecuencias moduladas, ¿no? O sea, son sonido, ¿sí? Son vibración, y el sonido es información, ¿sí? Y de eso estamos hechos, nosotros somos eso. Entonces, ¿qué tengo yo que trabajar? Pues en mis frecuencias, en la medida en que yo modulo mejor mis frecuencias. Entonces, hay un tema, ¿no? Todos queremos ser buenitos y vibrar muy claro, ¿sí? Pero es que si vibramos todo el tiempo claro, no hay como esa amplitud de frecuencia, ¿sí? O sea, necesitamos todo. ¿Mm? El tema es, no es, y en eso las religiones pues no nos ayudaron mucho, porque las religiones dijeron, tape lo malo, exacerbe lo bueno, ¿sí? Y resulta que el tema muy acuariano es integre sus sombras, vea cuáles son sus rollos, ¿sí? Hágase cargo, no se crea el buenito, porque es que no es ni bueno ni malo, es. Entonces úselo, transfórmelo y hágase cargo de él, ¿cierto? Que es un trabajo distinto. Eso es un trabajo de conciencia, integrar mi sombra, integrar mis debilidades, ¿cierto? Darles un lugar y un espacio. ¿Y eso cómo es? Pues primero las reconozco y después como con el niño enfermo me siento a ver cómo lo trabajo. Entonces, no porque sea bueno o malo, sino porque esa condición me perjudica, me paraliza, me agobia, me frustra, ¿cierto? Entonces, no está permitiendo que mi energía o mis flujos ¿cierto? Si lo vemos más como un tema de una maquinita, no nos agobiamos con el bien y el mal, ¿sí? Ni con el buenito, ni con el correcto, no. Simplemente es que está atrofiando mis flujos, que no me deja seguir, ¿sí? Entonces, estoy muerta del susto, pues venga, ¿cuál es el miedo, cierto? Es, de pronto ese miedo es, soy terriblemente competitiva y prefiero paralizarme, ¿sí? A fracasar. Venga, ¿y por qué es competitiva? O sea, si no esculcamos, ¿cómo diablos mejoramos? ¿Mm? Que es como, ¿por qué? Pues porque puede que por un evento en la vida o por lo que sea, yo tengo un paradigma y es que tengo que ser la mejor. ¿Y eso de dónde lo saca? Entonces, ese es el ejercicio, yo digo como de ir hacia adentro, es como ir hacia atrás, ¿cierto? Voy. Pero yo al hacer eso lo que estoy haciendo es alejándome para poderme ver. Ese es el ejercicio del observador, ¿sí? Me tengo que ver. Pero no para olvidar que soy competitiva, no, entonces ya entendí que es que soy competitiva. Bueno, entonces eso ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo uso en mi vida? Porque ser competitivo es chévere si lo sé usar, ¿sí? Es terrible cuando se vuelve espada de Damocles. Pero cuando se vuelve espada, pues cuando lo niego, ¿sí? Cuando lo niego, porque eso en alguna parte brinca, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo. ¿Mm? Claro, mi mamá me decía en estos días algo muy curioso y era, no me lo había dicho, me decía, estábamos hablando de mi época de jardín, cuando ella trabajaba y me dejaba en el jardín teniendo un añito y medio o algo así, 2 años. Me decía, es que usted desde esa época ya era mandona. Cuando estaba en el jardín le decía a todos los niños, así no se coge el lápiz, coloré, iba y le decía a la profesora, Pepito no está haciendo la tarea. Entonces era muy curioso porque, claro, son esas potencialidades que están, pero siempre lo vemos como negativo Ajá. y en sí mismo no es ni negativo ni positivo, sino qué Nada, quieres hacer tú con eso. ¿qué hago yo con eso? Y en ese sentido la astrología es una herramienta impresionante. ¿Por qué? Pues porque entonces vamos a ver la carta y decimos, claro, pues si esta persona tiene un montón de fuego, ¿cierto? Pues Soy súper tiene cosas escorpio buenas. además. Soy súper Entonces, escorpio con ¿qué ascendente tiene? escorpio y por allá Tauro después. Entonces, por ejemplo, ese tema uno va y lo revisa, porque entonces, si es mandona es
Puede ser por Leo, porque es dirigente y quiere mandar, o si es por Escorpio, es porque necesita controlar para que todo esté bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa? Me la da el revisar qué soy yo, ¿sí? Entonces, es distinta esa manera de salir al mundo, es distinta si la hago como Escorpio o si la hago como Leo, ¿sí? Pero uno va y mira y Leo y Escorpio están en la misma cruz con Tauro, ¿cierto? Entonces, por ahí tienes que tener un Acuario cerquita, porque tienes de Leo, de Escorpio, de Tauro, y entonces, pues claramente por ahí está Acuario, ¿sí? Y estas son las cruces fijas, y esos signos son estabilidad, y entonces a ti te cuestan los cambios, y todo eso empieza a darle una radiografía de uno. Es como ver literalmente una radiografía. Entonces dice uno, entendí. Entonces esto es porque yo necesito estar en control de mis emociones porque eso es una cosa que es mi estructura emocional. Entonces yo empiezo a entender cosas de mí. Sé la razón, sé el origen. Y si sé de qué está hecho. Y si sé de qué está hecho, lo puedo usar. Gracias por escucharnos. Haz clic en la campana para suscribirte y ayúdanos a difundir, porque somos voces que despiertan.